¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos una colección de espacios para este verano centrado en un mundo que no todo el mundo sabe comprender como una forma de arte. Cuando escuchas que alguien está jugando a videojuegos, mucha gente lo asocia directamente a que un niño o una niña de corta edad, o joven en todo caso, está con el mando en las manos, echando unos vicios. Nada más lejos de la realidad. Hay una grandísima cantidad, cada día más, por fortuna, de personas que consumen videojuegos y que no son precisamente jóvenes. El mío, reconozco, es uno de esos casos. Por ello, y porque hay una masa de jienenses que considera que el videojuego es una nueva forma de arte, hemos querido crear esta sección a la que desde ahora llamaremos ¿Echamos una partida? Durante 9 programas vamos a abordar hasta finales de agosto el mundo de los videojuegos en Radio Jaén, Cadena Ser, y en Radio Linares, Cadena Ser. Y lo haremos con distintos invitados, concretamente Rafa Teruel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alberto López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi querido Manuel Serrano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, este primer espacio de Echamos una partida, quédense con este nombre, Echamos una partida, lo vamos a dedicar a abrir un poco la veda de lo que está por venir, a modo de debate previo. Por eso me gustaría preguntaros, ¿creéis que se ha creado un cliché, en base a lo que decía un poco al principio de este espacio, un cliché en torno al videojuego, llegando a infantilizarlo? Hago esta pregunta porque los que estamos aquí ya peinamos canas y ya sabemos de lo que estamos hablando. Algunos no las peinan. Algunos no las tienen, exactamente. Bueno, ¿qué piensas, Alberto? Pues bueno, el videojuego, la verdad es que sí, es una cosa que sigue, que aunque pasen los años y eso, el videojuego siempre ha gustado, al margen de la edad que tengamos, seamos niños, seamos más adultos, es una cosa que siempre nos ha gustado. Nos gusta a los niños de ahora, le gustó a los niños de antes y le gusta a los adultos de antes y a los adultos de ahora, o sea, es una cosa que siempre ha gustado, yo lo veo una cosa muy... Pero sí es verdad que se ha llegado a infantilizar, ¿no? Como el videojuego es como para la gente joven, para los niños. Pero porque de siempre se ha unido, se ha dicho, oye, no, los videojuegos, jugar a los videojuegos para niños pequeños, sí, bueno, te vas a una época de los 80 y 90 donde evidentemente es una cosa totalmente nueva. Una persona adulta no se iba a poner a jugar con un videojuego. Entonces los que jugaban realmente eran niños. Hoy en día tienes juegos que de hecho están diseñados no para niños, sino también para, o sobre todo para personas adultas. Hay juegos que no, evidentemente, ya por calificación moral o incluso por dificultad o la misma trama, te impide que ese juego se lo adapte a un niño porque no lo entiende o no es adecuado, y son juegos, no quiero decir que juegos exclusivamente para adultos, pero sobre todo pensados para adultos. Y es un método de entretenimiento más, es decir, a la persona adulta nos podemos entretener con el golf, nos podemos entretener con el tenis, hay muchos estilos de entretenimiento, aparte del deporte, pero también nos podemos entretener tranquilos en casa, pues jugando una partida con lo que sea, solo, en familia, con amigos, online o como sea. Claro, Rafa, es que no hay, yo creo que enunciación más equivocada que infantilizar un videojuego. Pero eso la culpa piense que es que eso solamente es para gente de poca edad. Pero la tiene el marketing. O sea, esto lo intentaron vender para niños y funcionó, que claro que sí funcionó, pero no es que sea exclusivamente para niños. De hecho, esos niños han ido creciendo y se han dado cuenta los fabricantes que siguen demandando el videojuego. Entonces, claro, hemos crecido, los que nacimos en los 80, los 70, 80, hemos crecido con los videojuegos, y los videojuegos han crecido con nosotros. Entonces, decir que el videojuego es solamente para niños es un error. Se decía en los 80, porque en los 80 cuando surgieron, pues era para niños, pero es que esos niños hemos crecido. Entonces el videojuego es para todo el mundo. Y es como he dicho, es una obra de arte, porque acapara pues grandes guiones, composiciones musicales, argumentos, todo ahí, muchísimo dinero, y ya hablaremos de eso detrás de esta industria. Vamos a hablar de eso durante esos 9 programas. Por cierto, hablabas de los 80, de cómo fueron nuestros inicios. A ver, nosotros somos lo que somos y tenemos ya más de 40. Pero bueno, hay gente que está descubriendo ahora los videojuegos. Pero en los 80, ¿cómo fueron vuestros inicios en los videojuegos? ¿Qué recordáis? ¿Qué sensaciones tenéis de ese momento en el que empezasteis a tener un mando en las manos, un teclado en el que jugabais con alguno de esos videojuegos de 8 bits? La verdad es que yo recuerdo mi inicio a los videojuegos en los 80,
pues fueron con los primeros ordenadores y a casa de un amigo, porque claro, era un producto caro, no estaba al alcance de todo el mundo. Entonces, Exacto. pues claro, empezaron a economizar los primeros ordenadores, ya salieron los Spectrum, los Astra, entonces ya un precio más competitivo, que aún así seguía siendo caro, pero bueno, ya había familias que se lo podían permitir. Entonces, pues, eso dio lugar, pues, los primeros corrillos de amigos, que iba a casa el vecino, que te invitaba el colega de tu clase a merendar y a jugar videojuegos, y ahí, pues, creaba una cierta unidad. ¿Qué más quería? ¿Qué más quieres, Merienda y videojuegos, Merienda, de nocilla, de tal, La nocilla. lo típico de la época. Y luego la cinta cargando. Ese fue el primer contacto. Lo que sí es verdad que al principio los videojuegos estaban muy mal vistos por los adultos, por nuestros padres. Decía que eso de los videojuegos, que era como algo adictivo, como que te apartaba de los estudios, y ese fue uno, por ejemplo, de los motivos por que mis padres no quisieron comprarme un ordenador, ni un Spectrum, ni nada. Pero ahora en cierta forma vives de eso. Bueno, sí, es un gusto, me gusta, no es que viva de esto, yo tengo otro trabajo, pero Sí. bueno, sí, que me gusta este campo. Digo que hay gente que vive de... Vale, eso sí, esos claro. Esos niños que empezaron con los 8 bits, con su Spectrum, con su Astra CPC, muchos de esos niños al final han acabado viviendo de la industria del videojuego en distintos ámbitos, Sí, ¿no? sí, Como desarrolladores o como músicos. Porque, claro, lo veían tan mal que decía, bueno, tú no te dediques a videojuegos porque de esto no va a vivir, búscate un trabajo en serio, lo veían como eso. Y sin embargo, se ha visto ya con el tiempo que han ido evolucionando, que es una industria enorme que mueve muchísimo dinero, más que el cine incluso, y más que muchas otras industrias. Y la verdad es que es lo que tú dices, hay gente que vive de esto. Rafa, ¿tú eras de videoconsolas Sí. o eras de ordenadores? Bueno, yo empecé con ordenador, con el Spectrum, pero ¿Cómo no? a mí me gusta jugar a los videojuegos en consola, más que en PC. Lo siento. Manolo, hay que decirle algo a este hombre, ¿eh? A ver, no, tiene su razón. A ver, una consola viene preparada, el mando ergonómico, arranque Eso es súper verdad. rápido, es decir, viene preparada para videojuegos. Sí es cierto que la versatilidad que tiene un ordenador, pues no lo tiene una consola, en el sentido de que tú una consola, a no ser que le hagas cosas raras, viene preparada para jugar con X títulos y X títulos que saca su fabricante o que licencia su fabricante, y ya no puede hacer nada más. Y en un PC, por ejemplo, nosotros que somos muy retros, pues te puedes cargar emuladores, te puedes cargar un montón de cosas y puedes cargar con un montón de... Bueno, y con el Basic del Spectrum, ¿qué? Bueno. ¿Cuántos juegos hicimos? Hicimos. Son muy chuscos, pero... Hay aquí quien mandó muy un juego a divertido. Microhobby, ¿eh? Quien mandó un juego a Me hice un Microhobby. comecoco, Sí, hicimos. Bueno, últimamente hay cierto debate en torno a este asunto que voy a poner sobre la mesa, ¿no? Hay gente que está considerando el videojuego como una forma de arte. Yo me voy a guardar mi opinión al respecto. ¿Qué opináis? ¿Creéis que el videojuego es una forma de arte? Yo creo que sí, evidentemente para quien lo hace una forma de arte, porque ahí ya no solo hablamos de arte y no solo un arte, un FTC, un FTP, no, Sí. FCT, Ah. es NTP. Los shooters. No solo son cuadros, es decir, ahí hay mucho arte metido, porque tienes bandas sonoras y tienes bandas sonoras grandísimas en videojuegos, a la altura de una producción de cine. Tienes gráficos, es decir, tienes gráficos, por ejemplo, la última versión que han sacado de Ghosts and Ghosts, Claro. es precioso, es decir, eso tiene ¿Te muchísimo lo consigues trabajo. terminar? Sí, bueno, es difícil, muy difícil. Es decir, Genio y figura hasta la sepultura, ¿eh? Nunca mejor dicho. Efectivamente sí tiene bastante arte. Por un lado el gráfico que se ve y por otro lado el que no se ve, el de programación. Que hay muy poca gente joven sobre todo, piensan que no solo es un gráfico bonito, todo lo que ha tenido el programador o los programadores que estar cuadrando, pensando, comprometiéndose entre ellos, porque normalmente una superproducción así lleva muchísimos programadores, y eso es un arte, el decir que todo cuadre perfectamente para que yo, que me dedico al movimiento del personaje, esta persona se dedica al movimiento de los NPC, y esa persona, que es la que se dedica al movimiento del fondo, una vez que pasan X meses y se junta todo, funcione correctamente. Claro Para que que eso sí. funcione... Sí, yo lo he dicho ya antes, que sí, que para mí es una nueva expresión del arte. Bueno, nueva, no es tan nueva, ¿eh? No es tan nueva. Poco reconocida, No. ¿sabes? Pero es como el cómic, le pasa un poco igual. Porque originalmente estaba enfocado para los niños, pues no se le valora como lo que es una maravilla y es una expresión del arte artístico. Totalmente. Yo no lo veo solamente como un arte tecnológico.
de diseño, de programas. Yo también, fijaros esas portadas tan geniales que salían, que tú te comprabas el juego nada más que por la portada, por diseños gráficos, unos juegos que a lo mejor eran muy malos, pero tenían unas portadas con Aspiri a tope, ¿no? Efectivamente, con Aspiri, que era de los más conocidos. Rollo también hacía portadas. Entonces ya no engloba nada más que lo que es el juego, es el paquete, lo que es el diseño, el juego, la portada. Eso yo lo veo, claro, es que es un arte, es que podríamos hablar un programa nada más que de los dibujantes, de los diseños de las portadas de los videojuegos. A ver si renovamos para el año que viene, lo ponemos encima de la mesa. Y a mí también me parece una forma de arte y además es espectacular lo que se está viviendo con el videojuego, sobre todo en los últimos tiempos, porque realmente estamos viviendo casi a películas, ¿no? Podemos ver casi películas. De hecho, está incitando a hacer películas y series a raíz de videojuegos. Exactamente. O sea, fíjate hasta qué Last of Us, que le gusta tanto a Samuel, de Last of Us, por ejemplo, a la técnica. Pero que muchísimos guiones que han salido hoy en día en las plataformas o películas, pues han salido de videojuegos. Claro. Bueno, ¿cómo os ha cambiado el videojuego vuestras vidas? Es decir, si es que os ha cambiado las vidas, ¿creéis que os ha mejorado? ¿Os ha salvado de alguna ocasión en la que habéis estado tristes, habéis estado mal? ¿Cómo os ha afectado en vuestras vidas personales el videojuego? Pues para mí en varias etapas de distintas formas, porque cuando era niño era lo que quería, necesitaba juntar unas pelillas para poder comprarme ahí el Corte Inglés y comprarme el último videojuego que costaba unas 1.200 pesetas. ¿Sabes? Entonces, claro, era mi ilusión cuando era niño. Después fui creciendo y también era tu evasión, porque después estás cansado, digo, bueno, pues te relajas jugándote un videojuego. Y a medida que vas creciendo, te va cambiando tus gustos y también pues lo tienes ahí, es un apoyo, es como, pues es una forma artística más, es decir, por lo mismo que me veo una serie, pues me pongo un rato a jugar un videojuego. Claro. Y luego no solo en el tema de... El tema ese, sino que además, a mí, por ejemplo, en mi caso, los juegos que yo jugaba a lo mejor no son tan de eso, pero yo, por ejemplo, yo llegué a obsesionarme con el Tetris. Esto es decir, estás soñando y es que sueñas con las piezas del Tetris. Ahora me viene muy bien para el maletero del coche, pero no. Lo que te quiero decir, siempre te puede quedar algo para eso. Es decir, siempre te puede quedar una habilidad, siempre te puede quedar. Jugar con juegos, sobre todo yo también mucho de juegos conversacionales en el Spectrum, por ejemplo. Tienes, bueno, que luego ya entraremos en tema de educativo y demás, y tienes muchos juegos que en realidad te entretenían, pero siempre te dejaban algo. Es decir, siempre un videojuego, y no solo los de antes, también hay muchos videojuegos hoy en día que siempre te dejan algo. No se puede equiparar con una educación como puede ser una educación lectiva del colegio y demás, pero siempre te enseñan algo, siempre te dejan una moraleja. Y yo creo que eso, a mí, por ejemplo, hay juegos que, si se van dando en estos programas, iré soltando algunos, hay juegos que siempre te van dejando algo dentro y siempre te van enseñando algo. Alberto, ¿a ti cómo te ha afectado? El videojuego, lo que es sí, los primeros videojuegos, eso no es que me haya destacado en algo, simplemente a mí el videojuego en sí me ha servido para sociabilizar, más que para jugar, porque tampoco es que sea muy amante de los videojuegos. Me gustan las consolas, me gustan los juegos, pero no soy una persona que esté todo el día jugando con una Play, con eso. De ese sentido no me llama mucho la atención, pero sí me sirvió para sociabilizar en una época de mi vida, que sirvió como para formar parte, ¿no? Como yo no tenía ordenador en mi casa, pues me tenía que buscar la vida para ir a jugar a otra. Entonces fue una forma de lanzamiento, de sociedad con otra gente que no conocía, venía el amigo del amigo, y entonces creaba ahí un ambiente de amistad que aunque no eran de tu clase, no eran de tu entorno, pero al final acaban haciendo amigos, y eso ha sido lo que más destacable, al margen de que luego ya surgieran los recreativos, los vicios, que entonces íbamos a socializar, pero allí, ya no a casa del amigo, ya era a un local. Claro. Pero eso ya es otro tema. Bueno, pues así hemos comenzado esta sección, Echamos una partida, que vamos a tener durante todo el verano y en el que vamos a tener a nuestros compañeros Rafa Teruel, Alberto López y Manuel Serrano. Muchísimas gracias. En el próximo programa vamos a hablar de los orígenes de todo esto, el videojuego retro, así que se viene calentito. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.